Hola a todos, sean todos bienvenidos a esta clase de Contabilidad 2. Mi nombre es Rosalba Méndez. Hoy les hablaré sobre los activos fijos. Voy a compartir el aula. Bueno, vamos a iniciar. La unidad 2 tiene que ver con los activos fijos, los activos diferidos y otros activos. El contenido dentro de él está una guía sobre activo fijo tangible. ¿Qué son los tangibles? Todos aquellos activos que se pueden tocar, por eso que son tangibles. Dentro de su clasificación están todos aquellos bienes inmuebles y muebles. Es decir, podemos hablar de inmueble, un edificio, una casa, una finca. O sea, la estructura es inmueble porque no se puede mover. Inmuebles son todos aquellos activos, bienes que se pueden trasladar de un lado a otro. En este caso, podemos hablar de una máquina, un equipo, equipos de oficina, maquinarias y equipos. Todos ellos sí se pueden mover, por eso que se llaman tangibles. Dentro de la clasificación de los activos también encontramos los intangibles, todos aquellos que no se visualizan tan fáciles como los tangibles. Entonces, podemos hablar de patentes, marcas de fábrica, derecho de autor, fondos de comercio y otros más. Por eso, hay que saberlos diferenciar. Aquellos activos que son depreciados, que se pueden hacer la depreciación por su uso, por el desgaste, en el transcurso del tiempo, ellos van a perder un valor. No es igual comprar un carro que lo compramos hace un año a un carro que compramos ahorita. O sea, diríamos que por el tiempo que transcurrió, pues va a tener un desgaste. Y hay otros activos que no se deprecian también, pero ellos sí se amortizan. Entonces, dentro de la guía de los activos fijos tangibles, tienen que leer toda la clasificación. Para este tema se pide a realizar asientos, realizar los métodos que se utilizan para depreciar esos tangibles. Regularmente, pues, actualmente se llaman propiedad, planta y equipo también, según las NIC, que tienen que ver con todos aquellos bienes que les acabé de mencionar. Ahora, ¿cómo sería el método de contabilización? En primer lugar, se debe registrar la compra. Cuando compras un activo, debes utilizar un asiento, teniendo, por supuesto, la factura a la mano y se registra la compra. Luego se lleva a realizar una hoja de control donde se demuestra allí todas las características del activo y se le hace el método de depreciación más acorde para el tipo de activo. Y por supuesto, si se vende o se desincorpora, sería otro paso. Entonces, para comprar el asiento regular es, primero que todo, aquí en Venezuela se utiliza mucho el crédito fiscal en todas las facturas. Por lo tanto, entonces, aquí hay un ejemplo donde se habla de que se compró una máquina en Estados Unidos por un costo de 50.000 bolívares y se pagó por concepto de transporte, seguro, aduanas y todo eso está incluido allí. Hasta el momento de la instalación,
en la fábrica. Todo eso fue 15,000. Entonces el asiento contable sería, se debe sumar, por supuesto, todos los gastos incurridos hasta que la máquina llegue hasta la fábrica. Entonces, 15 más 50, 65. ¿Cómo se llama o qué nombre se le coloca al activo? Máquina. De repente la empresa la tiene como un ejemplo, máquina para hacer muñecas, mm, máquina para hacer pasteles, lo que sea. Pero la clasifica dentro de la clasificación de máquinas. Entonces, el asiento inicial sería maquinaria, 65,000, que es el costo con todos los gastos. Se le aplica el IVA que tenemos acá en Venezuela, que son el 16%. Se suman los dos, ¿contra qué? Con la cuenta banco. Regularmente se hace una transferencia o se hace un pago con la cuenta banco. Este es, ¿para qué? Para hacer el registro de la compra. Posteriormente, el segundo punto es el control. En el caso del control, lo que se lleva es emplear todos los datos de la factura, se debe colocar en una hojita, se puede hacer en Excel, donde se tiene todo el nombre del equipo, si es aquí hay un ejemplo, el nombre del equipo, la cuenta, todas las características, incluso el modelo, donde se importó, todo, el monto, si existe valor de salvamento. ¿Qué es valor de salvamento? Aquel que se vea que al final de la depreciación le quede algún saldo a ese activo dentro de los libros y se va llevando una hoja de control. Posteriormente, pues, este equipo o esa máquina va a quedar en los estados financieros como activo no corriente, propiedad, planta y equipo, el nombre del activo, la depreciación. El otro punto es la depreciación. ¿Cómo se haría la depreciación? Se tienen varios métodos. Dentro del método más común es el método de la línea recta, que ese tiene que ver con lo que es el costo del base menos el valor de salvamento y dividido por el periodo que la vas a decir que va a tener vida útil. Entonces, podemos hablar de el método más acá en la página, aquí, habla aquí, el método. ¿Cómo se hace la fórmula para determinarla? Costo menos valor residual dividido entre la vida útil. Vamos a ver un ejemplo. Se compró el 28 de febrero del 2023 un vehículo con un costo de 60 y valor residual 10% de la vida útil estimada a 5 años. Entonces, ¿qué se hace? Los cierres de este ejercicio son los 31 de diciembre de cada año. Elaborar la tabla de depreciación bajo el método línea recta y los asientos de la compra y la depreciación anual. Entonces, se toma el valor, ¿verdad? De la máquina, cuánto costó, menos el 10% de los 60, que viene siendo el valor de salvamento, va a quedar a 54. Ese lo dividimos entre los 5 años y nos da 10,800 anuales. Cada año se le va a depreciar y va a perder por desgaste 10,800. Se divide entre 12 para el primer año, regularmente no se compra nunca en enero. Entonces, esta máquina se compró el 28 de febrero, o sea que han transcurrido 2 meses. Se han transcurrido 2 meses, ¿qué queda para que desde que llega a la fábrica o llega a la empresa? 10 meses que va a ser utilizada y va a perder su valor. Por lo tanto, pues
Su depreciación mensual son 900 y en el transcurrir de los 10 meses serían, hasta diciembre, que es el cierre, serían 9.000. Que nos quedan 2 meses que lo podemos utilizar al cierre de todos los años. Es decir, aquí dice, y el último año, los 2 meses que faltan para completar el año. Entonces, ¿cómo se hace la tablita? Yo les dejé un modelo o varios, este mismo modelo están allá en el aula. ¿Qué van a hacer? Si yo les doy un activo, ustedes lo que van a hacer es tomar el valor del activo, le aplican el valor residual, si es el 10%, 5, el valor que yo les diga, lo restan y le va a dar un valor menos el valor residual. Y sobre ese es que le van a aplicar el porcentaje, la fórmula. En este caso, fíjate que en el primer año 2023 transcurren 10 meses y son 9.000, en donde dice gasto de depreciación. Y luego donde dice depreciación acumulada, pues pasa el total igual porque anteriormente pues no tenía nada. Luego donde dice valor depreciado, pues va a ser el valor del activo menos el valor de depreciación acumulada. Entonces son 45. Para el segundo año hacemos lo mismo, porque como ya lo sabemos, que son 10.800 anual, ese año sí es completo. Colocamos gastos de depreciación, 10.800. Aquí donde dice depreciación acumulada, los 9.000 más el año 2024, que son 10.800, son 19.800. Ahora, aquí donde dice valor residual, son 34.200. ¿Por qué? Porque agarramos el total de 54, que es el valor según libros, y le restamos los 19.800 y nos da 34. Y así sucesivamente todos los años los completamos. Se puede observar que aquí hay 4 de 10.800 y el primer año tiene 9, ¿verdad? Nos faltaría los 2 meses que habíamos calculado para que nos diera, nos completara el otro año para que sean los 5. Por lo tanto, la suma del gasto de depreciación es 54. Y la depreciación acumulada también, cuando sumamos, nos va a dar 54 y el valor depreciado va a quedar en 0. ¿Ya? Para efectos del cuadro, en el caso que esta máquina se venda, pero ya se tiene cómo va a ser todos los años. ¿Ya? De una vez que se tiene la factura, de una vez se hace el cuadro control. Ajá. Aquí se realiza primero la compra del vehículo, se hace el crédito fiscal, la suma de los dos contra banco y se cancela. Es decir, que ya este es el asiento inicial de la compra. Luego los asientos de depreciación anual, empezamos con el del 2000, de los 10 meses para el ejercicio 2023. ¿Qué cuenta se toma? El gasto de depreciación vehículo contra depreciación acumulada vehículo. Entonces, por la misma cantidad que fue el primer año. Igual se hace para el año siguiente del 2024 y se mantiene lo mismo que se tiene en el cuadro. Y así todos los años se va a depreciar. Hasta que al cierre 2028 va a quedar los 2 meses, como está en el cuadro. ¿Cuál es la ventaja de este método? Es muy simple. No carga grandes sumas de depreciación en los primeros años. Por lo general son para el financiamiento de la empresa. Desventaja, él no considera los intereses de las cuotas de depreciación ni los que corresponden al capital invertido en el bien. Aquí no trabajamos con intereses ni nada de eso. Ahora, tenemos otro ejemplo igual. En el siguiente, la máquina de detector de metales se compró en el 2020. Tiene un costo de 12.000 y un valor residual de 15% con su vida útil de 8 años. Se le aplica lo mismo, por eso que aquí se hacen los mismos cálculos, se aplica la fórmula de depreciación
Se toma el activo, se le resta el valor residual, se le divide entre los años y se saca la anual. Después que se saca la anual, lo dividimos entre 12 para sacar la mensual. Y allí se toma en cuenta, esta máquina se compró el 1/6 del 2020. Quiere decir que han transcurrido, ¿cuántos faltan por transcurrir? Desde el mes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faltan 7 meses desde que se compró y está en la empresa. Entonces, 7 meses se multiplica 106.25 por los 7 meses. Y ese sería el primer, como está en el cuadro, primero 7. Y luego se hacen todos los demás anuales. Recuerden, primer año va a ser menos, porque no se compra siempre en enero, 1 de enero. Entonces siempre hay que ajustar ese año con el último. Hacemos el de la compra y luego los gastos anuales. Entonces es muy fácil el método. Luego vamos con métodos de suma de dígitos, que este es un método también utilizado más que todo en las empresas fabricantes que tienen máquinas de producir y ellas se deprecian con el uso por su actividad como tal. Entonces, el método nos da como una fórmula que se toma el importe, el costo del activo menos la depreciación, pero allí en vez de la vida útil esperada, vamos a tomar, en este caso, unos porcentajes. ¿Cómo es este? Tenemos el método decreciente y el método creciente. ¿Cómo es este? Pues fácil. Si la vida útil de este activo es de 5 años, empezamos a tomar 5, ¿verdad? Tenemos que hacer la suma de los 5 años. Colocamos 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Si hacemos la suma de todo esto, nos da 15, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos tomar nosotros? Agarrar 5, cuando es decreciente, 5 dividido entre 15, 4 dividido entre 15, 3 dividido entre 15, 2, y sacamos un factor en cada una de estas, diríamos, operaciones, de estas fracciones. Entonces, 5 dividido entre 15 da un factor. El 4 dividido entre 15 da 0,267 y así sucesivamente hasta llegar al 1,15. Estos factores hacemos igual, una tabla de depreciación, le colocamos en vez, aquí de año podemos colocar el año aquí, 1, 2, 3, 4, 5. El factor lo bajamos y lo colocamos aquí. Luego, si se pide porcentualmente, lo podemos multiplicar por 12, este monto que es el factor por 100 y nos va a dar un porcentaje. Si sumamos todo esto me da 100. El valor del activo me dice que tiene un valor de 30, sí, 30.000. Entonces allí tomamos el activo, 30.000 lo repetimos por todos los años y multiplicamos el factor por los 30.000 y me va a dar una cuota de depreciación. Fíjate que ahí va de mayor a menor. El primer año es más gasto de depreciación y al final es menos. Y el gasto acumulado ahí no va a variar. Tú vas a agarrar la misma cuota del primer año que va a ser la depreciación acumulada de ese año. Y tomamos el valor del activo que es 30 menos 10, nos va a dar 20. El siguiente año son 8, hacemos lo mismo para la depreciación acumulada, que sería 10 más 8, 18. Y al valor neto del libro sería el valor del activo, que son 30 menos
212. Y así sucesivamente hasta llegar a cero. Estos son ejemplos en el caso de que se haga de manera decreciente. Ahora, que se hace en manera creciente con sus asientos también se puede hacer. Este es otro ejemplo, que en vez de empezar a sumar, sumamos al revés. Esto tiene 4 años, 4, 3, 2, 1 serían 10. Entonces los factores los podemos hacer igual. 4, 3, 2, 1. Y sobre 10, porque 4 más 3 son 7, más 2 son 9, más 1 son 10. La suma de estos dígitos, por eso que se llama suma de dígitos, y allí va a quedar suma de, por este creciente. ¿Por qué? Porque vamos a utilizarla desde el 1, ¿ves? Decreciente, lo sumamos arriba, es más, y la última es menos. En este caso es el método, este es un ejemplo muy parecido al que está allá arriba. Igual los asientos y los asientos de depreciación anual. Ahora, en el caso del método decreciente, allí está otro ejemplo. Y ahí lo que hacemos es, en este caso son 6 años, tomamos los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Aquí lo sumamos, la suma de todos estos dígitos nos da 21. Hacemos el segundo paso de hacer los años con el factor, decir 1 dividido entre 21, 2, 3, 4, 5, 6, dividido todo en 21, me da un factor. ¿Sí? El monto del activo para este caso nos dio también un valor residual o valor de desecho de 18% del costo. Y allí se hace la operación y nos da el gasto depreciado, es decir, el factor por el monto a depreciar, y nos da siempre un valor de depreciación, y fíjate que en este caso va a incrementar. De todas maneras, allí en el aula les dejé este mismo ejercicio con su fórmula y su cuadrito y todo. Ahora, nos vamos a, igualito, se hacen todos, absolutamente todos. El de compras se hace luego el de gastos, gastos depreciados, igual. Los asientos son iguales. Método de producción de unidades producidas. Este es otro método que es muy parecido al anterior, pero aquí te dan, cada año tiene un total de que ellos estiman que unidades va a producir esa máquina. Entonces, en este caso, pues se les da y dice que su vida estimada es de 140.000 disparos, es decir, que ella en su vida útil va a hacer 140.000 disparos, pero están distribuidos por años. Entonces es fácil porque ya saben que la depreciación es el valor del activo menos el valor residual, y el valor residual lo dividimos entre las unidades producidas, como está en la fórmula, y nos da un factor. Allí es más fácil porque ustedes van a hacer el cuadrito, ¿sí? Con el factor. Van a hacer el cuadro, como pueden ver aquí, el total de la máquina y el gasto de depreciación calculado con el factor. Es decir, agarramos el primer año, tiene una supuesta aplicación que va a producir 36.000, 35.000 por el factor, y le va a dar un monto depreciado. Y así lo van a hacer por todas las unidades con el factor y le va a dar un monto. Y eso lo transcriben aquí abajo. Y hacen lo mismo que en la tabla anterior para la depreciación acumulada. El primer año es igual. Lo que sí va a restar al valor del activo, le resta el valor, la depreciación acumulada, y le va a dar el valor depreciado. Y así sucesivamente van a restar, que al final, fíjate, en este caso, si quieres que en el libro le aparezca el monto de vida, valor residual, le colocas esto.
pero si quieres que no le aparezca, que aparezca cero, toma solamente, sinceramente, el valor del activo, ya menos el valor residual. O sea, puedes colocar los 807.500, donde dice valor según libros. Pero así, en este caso, le queda aquí los 42.500, que es al final de la vida útil, le queda algo de saldo. Igual, asientos de compras y asientos de gastos de la depreciación. Y así hay varios en esta guía. En el caso de que quieras vender, también hay un ejemplo de si se ganó, se perdió, está bien explicado. Así que podemos terminar ya, se me va a acabar el tiempo. Puedes, alguna pregunta, si tienes, podrías decirme las dudas que tengas. No, bueno, muchas gracias, profe. Ya estoy revisando la forma y el instructivo supongo está colgado allí en cursos, Sí, ¿verdad? En mis cursos del aula. Y entonces, bueno, voy a utilizar las fórmulas que aparecen allí, porque la intención también era, como le había dicho por mensaje, tener un refrescamiento de cómo podía hacer los ejercicios prácticos. claro. Y Y entonces, bueno, nada, ya más o menos, sí, bueno, no tengo una pregunta, más las que por supuesto se me va a dar en el momento del desarrollo de los ejercicios prácticos, que ujú, bueno, que con con esta guía voy a irla estando aclarando, pues. sí, yo trato en todo lo posible de realizarles guías para que sean teóricas, prácticas, porque la contabilidad es totalmente teórica, práctica. Es decir, lo que tú leas, todo lo Sí, material, se aplica en la realidad, porque la contabilidad es práctica también, no solamente teoría, ¿ves? claro. Bueno, pues espero que te Bueno, haya muchísimas gracias, ayudado profe. bastante. ¿No? Entonces, Sí, vamos a sí ver. me ayudó bastante de forma para poder entonces ponerlo en práctica en los ejercicios. Entonces, bueno, cualquier cosita igualito le escribo, Sí, cualquier duda. situación que no le consiga por medio de la investigación o de alguna solución, tengo una duda, le pregunto. Ajá, otra cosa, en los intangibles se utiliza también el método de línea recta, pero se amortiza, es decir, el monto del valor del activo se divide entre el número de años, por lo menos una patente. Solamente ahí sí no hay valor residual ni nada de eso. Solamente toma directo el valor del activo y se divide entre el número de años y se hace pues el asiento primero de la compra y luego y se toma como en vez de depreciación, se dice amortización. De todas maneras, en la guía de intangibles ahí se ve. También tiene sus ejercicios y todo para que Sí, sea sí. más clara la información. Bueno, estamos Ok, hablando profe, entonces. gracias. Bueno, a la orden. Hasta luego.